definitivamente así es. Vamos a conversar con una experta. ¿Cuándo usted, dama que nos está viendo, se los debe hacer? ¿Cuándo no? ¿A qué edad es pertinente hacerlo? ¿Qué aspectos debe considerar antes de? ¿Y cómo estar consciente de las consecuencias y del seguimiento? No es que te pusiste los implantes y ahí finalizó todo, ¿no? Hay que dar un seguimiento porque se debe ver la condición en la que esté el implante años después, si es necesario cambiarlos a los 10, a los 20 años y todo esto que implica una cirugía de implante mamario. La doctora Xochitl Centeno está con nosotros para abordarlo desde el punto de vista ginecológico en esta mañana. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Yo decía hace unos minutos en conjunto con las muchachas que hay jovencitas que están en la etapa de la adolescencia y sienten que no tienen ya crecimiento mamario y que probablemente no lo van a tener. Y desde en ese momento ya quieren hacerse una cirugía estética. Comencemos hablando precisamente de esto, la desesperación por encajar en un estereotipo y cómo estas adolescentes pueden afectar su salud. Buenos días, gracias por la invitación. El tema en sí es muy bonito por el hecho de que, como usted lo menciona, muchas adolescentes lo piden de regalo de cumpleaños, de regalo de graduación. Sí. El desarrollo mamario es un proceso complejo que puede iniciar desde los 8 años, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que existen factores asociados a nosotros que nosotros no vamos a modificar. Por ejemplo, el hecho del peso, ¿verdad? Nosotros podemos... no vamos a poner un niño a dieta, sin embargo, el tamaño mamario también depende del peso que nosotros tengamos, la genética, ¿verdad? Cómo es mi mamá, cómo es mi abuelita, cómo son mis hermanas. Y esta decisión la paciente la puede tomar hasta que tenga cumplido su desarrollo sexual mamario, por así decirlo, de características sexuales secundarias, que se cumplen hasta los 18 años. Entonces, no es aconsejable que nosotros orientemos a una paciente menor de 18 años a colocarse implantes, ¿verdad? Esto lo vamos a decir bien claro porque lo primero es, cuando uno decide ponerse un implante, lo ideal, ¿verdad? Primero es hacer una valoración psicológica para ver si la paciente no tiene otros trastornos psicológicos o psiquiátricos que vayan a interferir en la decisión de hacerse o no esta cirugía. Recordemos que hay pacientes que pueden desarrollar adicción a las cirugías plásticas. Se someten al procedimiento, pero después no es suficiente. Estamos hablando de adolescentes. Entonces ya después para ellos no fue suficiente, quieren un volumen más grande. Muy de acuerdo con lo que dice la doctora, ¿verdad? En la entrevista, la cirujana plástica que es la experta en el tema, de que los pacientes se tienen que someter a exámenes médicos previos, pero también se tendría que pedir una valoración psicológica, claro, ¿verdad? Por este tema. En el caso de las adolescentes también tenemos que tomar en cuenta el deseo de fertilidad en el futuro. ¿Se puede dar lactancia con implantes? Sí se puede dar. Sin embargo, para algunas pacientes va a ser una experiencia normal y tranquila y para otras pacientes va a ser un poco más complicada, porque de hecho la lactancia también puede dar muchas molestias en sí, es un proceso normal fisiológico, pero recordemos que hay aumento del volumen de las mamas de forma natural por la acción hormonal, la eyección de leche, que casi todas las pacientes en algún momento desarrollan mastitis, las molestias, y entonces tenemos que tomar en cuenta todito nuestro plan de vida para tomar esta decisión. Nos envían saludos, doctora, desde Nueva Guinea, y nos decía una amiga hace unos minutos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y no debemos de centrarnos solamente en la apariencia física, sino en nuestra condición psicológica, que estemos bien y que no pongamos nuestra felicidad en dependencia de la apariencia física. Y preguntan también si una persona, en este caso pues una dama, que ya tiene un diagnóstico de BRAF2, se puede hacer una cirugía de implante mamario. Y esta pregunta nos lleva al tema de cuándo definitivamente no te puedes hacer una cirugía. Ya la experta en cirugía plástica nos daba algunas orientaciones a rasgos generales, pero también desde el punto de vista ginecológico. Por ejemplo, hay mujeres, doctora, que tienen irregularidad menstrual, que tienen ovarios poliquísticos, que hormonalmente siempre viven como en un torbellino de sus hormonas. ¿Estas mujeres deberían o no realizarse una cirugía de implante mamario? Bueno, vamos a decir que sí hay indicaciones de la cirugía, o sea, ¿qué personas se la pueden valorar realizar? Por ejemplo, una paciente que ha perdido su mama, ¿verdad?, por un proceso de cáncer, eso se llama cirugía oncoplástica, son pacientes que para mejorar su autoestima, su imagen, en su proceso de recuperación optan por ponerse un implante. Pacientes que, como lo mencionaba una de las muchachas, ¿verdad?, presentadoras, nos decía, hay pacientes que nacen
con un volumen de mama diferente, eso se llama simetría mamaria. Entonces, naturalmente, una mama es muchísimo más grande que la otra. Y esto causa mucha inseguridad en la escuela, ¿verdad? Cuando la niña va creciendo en edad adulta. Entonces, son pacientes que son candidatas a que uno, por un motivo estético, pero también por un motivo de salud, vamos a decirlo, ¿verdad? Para que ella se mire en armonía con su cuerpo, pues se puede hacer esta cirugía. Pacientes que han tenido trauma, accidentes o tumores. Hay un tumor benigno que se llama tumor filodes, que se comporta como maligno en el sentido de que aumenta de volumen drásticamente en un corto tiempo. Cuando lo retira, esto ocupa un espacio en la mama y entonces queda como un hueco, ¿verdad? Queda un espacio ahí que no se ocupó y entonces son pacientes que también son candidatas a colocación de implante. En el caso de la pregunta, el BI-RADS-2 son hallazgos benignos, ¿verdad? Como bien lo dijo la doctora, antes de ponerse un implante hay que pedir los exámenes, se hace todas sus pruebas, incluyendo, se puede hacer hasta una mamografía, ¿verdad? Donde nosotros sepamos que la paciente no tiene célula o por lo menos indicios de que va a tener un proceso maligno, ¿verdad? Porque el BI-RADS-2 son hallazgos benignos, una clasificación por ultrasonido y mamografía, pero BI-RADS-3 o BI-RADS-4 ya pacientes que no son totalmente candidatas por la sospecha de tener probablemente un proceso maligno asociado. Y como bien lo dijeron también las presentadoras, esto depende también de nuestra herencia. Recordemos que el cáncer de mama sí tiene un componente genético y nosotros de que nuestra mamá o de la línea materna, alguna de nuestras familiares tuvo cáncer, nosotras tenemos que ser más exhaustivas en el diagnóstico, si a nuestra mamá nos hicieron el diagnóstico a los 50 años, nosotros desde los 40 comenzamos a hacer, y normalmente desde los 40 hay que hacerse la primera mamografía. Cuando ya te realizaste la cirugía de implante mamario, ya exploraron todo el previo de la cirugía, el posterior a esta, no es que te hiciste la cirugía y termina todo, doctora, implica también un seguimiento. Explíquenos de esto, y desde el punto de vista ginecológico también, ¿puede esta cirugía llevar a cambios notorios en la salud ginecológica de la mujer, por ejemplo, en la lactancia, por ejemplo, en si le duele o no más la mama a la hora de los procesos menstruales, a la hora de las relaciones sexuales, porque las mamas son zonas erógenas? Entonces, en todo esto, ¿cuál es el ABC de recomendación? Bueno, las mamas en todas las culturas representan la feminidad, ¿verdad? Sí. Por eso es que es un shock para las pacientes con cáncer cuando se le dice que hay que hacer un retiro, ¿verdad?, de la glándula completa, o incluso de una o de las dos, pues son pacientes que quedan totalmente sin glándula. Para nosotros, que la paciente se decida colocar un implante mamario, tiene que estar consciente que es un proceso previo de exámenes y chequeo y un proceso posterior. Se le pide no hacer ejercicio fuerte con los brazos, no puede manejar al menos 2 semanas, ejercicios no se realizan al menos de 2 a 3 meses para evitar los riesgos de sangrado. Tienen que ser pacientes que tengan muchísimo cuidado, es más, se le dice, se puede lavar el área hasta las 48 horas de realizar la cirugía. Entonces no es solo el compromiso de cuidarnos en el momento de la cirugía, sino que es un compromiso también de cuidarnos siempre, ¿verdad? Como bien lo mencionaban fuera de cámara, el hecho que nosotros tengamos un implante no significa que cuando ya estemos en menopausia no se nos va a caer, claro que sí, por el hecho de que todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, está la flacidez normal por el déficit hormonal. Entonces son pacientes que tienen que hacer ejercicio para mantener, ¿verdad?, la armonía de los tejidos, de estarse chequeando cada 2 a 3 meses. Muy importante también que hablábamos de la duración. Antes se decía que se cambiaban cada 10 años. Ahora se dice que no hay un tiempo definido, pero sí se tiene que valorar el hecho de estarlos cambiando cada 10 hasta 20 años. Entonces es un compromiso que nosotros vamos a adquirir de por vida. Sabemos que en el embarazo nos van a dar nuestras molestias normales que nos da, entonces sí puede ser que sea un agregado, ¿verdad? Pero hay pacientes que lo toleran muy bien, son pacientes que también se pueden realizar mamografía, se tienen que realizar mamografía y estudios de imágenes complementarios y decir siempre, mire, yo soy portadora de implantes, ¿verdad? Y estar haciendo los chequeos porque pues vamos a ver más adelante en las complicaciones. ¿Y sí pueden dar lactancia, doctora? Sí pueden dar lactancia, sí pueden dar lactancia también. Pueden hacer todas sus actividades normales, pero sí requiere un proceso de recuperación. Y es un tiempo importante, ¿verdad? Hablando de meses. Ya si usted tiene 8 meses, como nos contaba fuera de cámaras el caso de la conocida de Xochitl,
que con 8 meses ella seguía con muchísimas molestias, ya no es normal, ver ya después de 2 a 3 meses hay un periodo de adaptación donde el cuerpo tiene que adaptarse a que son cuerpos extraños. Igual pasa cuando nos ponemos, por ejemplo, el implante subdérmico, la T de cobre, que son métodos de planificación, pero hay pacientes que definitivamente no lo toleran. Ok, en el caso de estos pacientes, de estas pacientes que no lo toleran definitivamente, ¿es porque hormonalmente esto pasa o porque el cuerpo en sí, a nivel del órgano más grande que es la piel, no se adapta al cambio, a ese cuerpo extraño? ¿O es una cuestión de una reacción inmunológica? ¿Cómo funciona todo esto? Funciona como una reacción inmunológica. Generalmente los síntomas de rechazo que hablaban, ¿verdad? Por lo que muchas artistas se lo retiran, es por el hecho que primero hacen síntomas generales, ¿verdad? De molestia, de fatiga, alergias raras, aumento de las migrañas o dolores de cabeza que antes no tenían. Siempre están, como la gente le dice, con sarpullido, con molestias, con dolor, y no tienen paz, ¿verdad? Van al médico, van al dermatólogo, van al internista, y entonces ya uno puede pensar en que está este síndrome, pues que está asociado con síntomas constitucionales asociados al uso de implantes. Entonces es como que el cuerpo hace una reacción inmunológica al cuerpo extraño, ¿verdad? Dependiendo de los materiales, está el famoso silicón y está también la de solución salina. La efectividad de las dos es la misma, ¿verdad? La forma de que los cirujanos plásticos las colocan son diferentes. Sin embargo, en ese sentido, dependiendo de la marca, son seguras a nivel internacional, y también pues, aquí siempre estos productos se adquieren por fuera, el paciente se valora el tamaño, el cirujano plástico orienta según para que el cuerpo se vea armónico, ¿verdad? No es que la misma medida les va a quedar a todas las pacientes, esto está en dependencia y se valora siempre que la paciente tenga sus antecedentes previos, ¿verdad? Que no sea una paciente con hipertensión, una paciente con complicaciones de síndrome metabólico no sería candidata a este tipo de cirugía. Okay, nos envían saludos y agradecen por el tema. Nos dice una amiga, saludos a todos. Se sabe que es vanidad, pero por ejemplo yo ya tuve a mis hijos, los tuve joven y vivía complejada porque fui siempre delgada. Ahora soy gordita y di pecho a todos mis hijos, pero ese es uno de mis grandes sueños, ponerme implante y hacer una cirugía de abdomen, no por mi pareja, sino por mí. Creo que es una decisión madura, si te va a gustar o no, me refiero, o si le vas a gustar o no a alguien, me refiero a quién le vas a gustar, y no debemos de hacerlo por la otra persona, sino decir me amo tal como soy, pero también me gustaría, por ejemplo, lucir ciertos vestidos que requieren de un escote mayor y sentirme más cómoda con unos implantes. Buenos días, Jocelyn y doctora, ¿hasta cuándo es la edad adecuada para ponerse implantes mamarios? ¿Cuál es el límite? Sí, siempre se le explica a la paciente, normalmente como es una cirugía estética, pues las pacientes cuando están en el proceso, recordemos que todos los procesos oncológicos o de cáncer pudieran comenzar después de los 40 años. Entonces, se puede realizar de los 18 años, vamos a decir que hasta que se completa la maduración sexual, que es a los 18, de los 18 años en adelante, hasta el hecho de pacientes que pudieran encontrarse dentro del proceso de perimenopausia, porque recordemos que esto se va revisando cada 10 años, pero en estas pacientes con precaución porque son pacientes que ya están, ¿verdad?, como candidata a que puedan desarrollar un cáncer de mama. Tendría que ser una paciente con un estilo de vida saludable, porque muchas pacientes dicen, así como nos escribía ella, yo me quiero ver mejor, pero pudiera comenzar con hacer ejercicio, llegar a un peso óptimo. Recordemos que para estos tipos de cirugía se requiere que la paciente tenga un compromiso y uno de ellos es el cuidado del peso, ¿verdad? Es importante, igual como cuando uno se hace una manga gástrica, sí, uno sabe que no va a comer igual, entonces en este proceso comienza desde eso, hacer bastante ejercicio, tener un peso adecuado, siempre y cuando las condiciones médicas lo permitan, es el límite, ¿verdad? Okay. Entonces eso es diferente para cada paciente, porque pues conocemos pacientes de 50, 60 años que se ven súper bien, que tienen estilos de vida saludables, que llevan dietas estrictas, toman sus suplementos, hacen ejercicio. Después de los 40 hay que hacer ejercicios con peso, ¿verdad? Esa es una recomendación especial porque hay que mantener el músculo. Hay una, por así decirlo, epidemia actual que se llama sarcopenia, que es cuando hay reducción del volumen muscular en edades avanzadas. Entonces, para evitar esto, hay que comenzar a crear músculo. Ok, doctora, sus recomendaciones ya para cerrar.
a nuestra audiencia respecto a este tema que es tan importante? Es parte de la salud ginecológica y cuando vamos a tomar una decisión, ya lo decíamos desde el punto de vista psicológico, no es que los implantes o una cirugía te va a dar la felicidad, no es que sin estos tipos de procedimientos estemos incompletas, las mujeres estamos completas con o sin este tipo de procedimientos y hay que ver bien cuáles son sus motivaciones para realizarse un tipo de cirugía como esta, si es encajar en el mundo o es que usted se va a sentir mejor. Doctora. Recordemos que todo procedimiento lleva un riesgo anestésico y un riesgo quirúrgico con las debidas complicaciones para cada uno. Si usted quiere realizarse una cirugía de este tipo, como bien lo decían las chicas, investiguen bien. Ahora hay una página del MINSA donde usted puede acceder y ver los títulos de su doctor y decidir con quién operarse, hacerse sus exámenes previos, firmar un consentimiento de que usted está enterada de todos los riesgos y preparar sus condiciones antes y después para un proceso de recuperación exitoso. Gracias, doctora Xochitl Centeno. En pantalla ha aparecido cómo usted puede contactar a nuestra especialista. Recuerde siempre amarse mucho, que su felicidad no dependa solamente de lo físico, de lo exterior o de cómo los demás quieran verla. O para hacer feliz a alguien usted va a hacer un cambio. No, lo importante es que lo haga porque usted se va a sentir bien, porque usted cree que lo necesita y no porque va a situar su felicidad en este tipo de cambios quirúrgicos que pueden ser o no necesarios en dependencia de la situación que usted enfrente. Pero no ponga toda su felicidad centrada ahí, no por encajar en la sociedad. Vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más que de Sacar Acción 10 en la mañana.